La actual crisis global echada a andar por la coyuntura europea y las medidas coercitivas unilaterales aplicadas al país de los Urales podría compararse con el caos generalizado causado por el embargo petrolero árabe contra Occidente durante la guerra árabe-israelí en 1973. Sobre este controversial tema se pregunta el analista económico Miguel Moreno Mendieta del diario El País. ¿Estamos en un Wall Street bajista similar al de la crisis del petróleo de 1973? Entonces, también hubo inflación desbocada y subidas de las tasas de interés. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita guionistas de cine con experiencia. Comunícate al siguiente correo: prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Frente a un escenario global tan desalentador que presagia guerras y carreras armamentistas, los departamentos de análisis de las grandes gestoras de fondos de inversión navegan en un mar de incertidumbre. Dice el analista Miguel Moreno Mendieta que hace medio año nadie había predicho una corrección bursátil como la que estamos viviendo. Y ahora, en cambio, hay un consenso de que estamos ante un mercado bajista clásico que durará meses. La crisis actual se asemeja a la crisis del petróleo en 1973, que duró 1 año y medio y en la que la bolsa perdió un 49% de su valor por el embargo petrolero que los países árabes decretaron contra Occidente, presionando para que dejasen de apoyar a Israel en la guerra de Yom Kippur y que se devolviese a Siria y Egipto los territorios ocupados en 1967. ¿Por qué el mercado actual se parece al de 1973? En primer lugar, por la inflación. A comienzos de ese año, la Reserva Federal había comenzado a subir los tipos de interés para contener el alza de precios igual que ahora. Hugo Ferrer, gestor de carteras en la firma JP Morgan, que ha estudiado a fondo las similitudes entre estos dos escenarios, explica que esta vez el exceso fiscal y monetario que ha disparado la inflación ha sido provocado por la respuesta de las autoridades a la pandemia, donde los estados se endeudaron masivamente para financiar la paralización parcial de la vida económica. Un segundo paralelismo está en los mercados bursátiles, claramente sobrevalorados. En 1973 había una 50 de acciones en el país del norte, las denominadas empresas maravillosas, que eran señaladas por la prensa como las compañías más populares y sólidas. Algunas han perdurado estos 49 años, como Coca-Cola o McDonald's, pero otras muchas se derrumbaron con la crisis de aquel año 1973 y nunca más se levantaron cabeza. ¿Quién se acuerda hoy del conglomerado ITT o de la empresa de ordenadores Burroughs? Muchos analistas consideran que lo que está pasando con las grandes compañías tecnológicas angloamericanas del presente, como Amazon, Apple, Google o Microsoft, está muy relacionado con las famosas 50 empresas maravillosas de la década de los 70. Con respecto a la situación empresarial imperante, el Bank of America ha dictaminado en una nota para sus clientes que antes del conflicto parecía que las grandes compañías tecnológicas del país del norte iban a mejorar sus resultados de forma sostenida para siempre. Pero hoy la situación ha cambiado. Dice la nota remitida por el Bank of America que la corrección que han observado en el sector tecnológico empieza a parecerse mucho a lo vivido en las llamadas 50 empresas maravillosas. Diversos factores vienen a sumarse para darle a nuestra actualidad un aspecto semejante al bosquejado por la Quinta Guerra Árabe-Israelí. Precios disparados, bancos centrales subiendo tipos de interés, acciones sobrevaloradas y problemas de abastecimiento de combustibles. Fue el 16 de octubre de 1973 cuando se produjo la llamada crisis del petróleo, provocada por Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak, Siria y Egipto, que decidieron aumentar el precio del barril del petróleo en un 17%. Al día siguiente, decretaron recortes en la producción y un embargo total a Washington y los Países Bajos, y la no comercialización de petróleo con los países
que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Dicha decisión disparó rápidamente el precio de los hidrocarburos en todo el mundo, lo que casi inmediatamente redujo la actividad económica, haciendo que la recesión que había comenzado en 1973 se agudizara hasta finales de 1974. En esta ocasión ha sido la coyuntura europea la que ha llevado al precio de los hidrocarburos a multiplicarse por 4 en menos de un año. Al igual que ocurrió durante el año 1973, el incremento incontrolado de los precios del petróleo y el gas está impactando severamente a la economía. La gran duda ahora es si acabaremos el año en recesión o si los bancos centrales serán capaces de manejar la situación. Estas dudas están atadas inexorablemente al desarrollo del conflicto europeo y la actitud que suma el policía del mundo respecto a las dos grandes potencias orientales que han estrechado sus vínculos entre sí y con el Medio Oriente para hacerle frente. El país de las barras y las estrellas ha puesto el mundo en modo prebélico y por su reciente comportamiento debemos prever que intentará ponerlo todo de cabeza si no ocurren cambios políticos dramáticos entre quienes dirigen el país desde los salones de la Casa Blanca. Washington ha dado luz verde a los fabricantes de armas con la clara intención de amenazar con el escalamiento de los conflictos existentes y la apertura de nuevos teatros de operaciones. Con el conflicto de Europa del Este, estas empresas ya se han visto grandemente beneficiadas, pero quieren más, todo a costa de la angustia y el sufrimiento de los pueblos. Las provisiones bélicas enviadas por Washington a Europa no llenaron directamente las arcas de los vendedores de armamento del país del norte, pero ellas han esperado su momento, que ya parece haber sido anunciado con la convocatoria remitida por el presidente Joe Biden a estos principales fabricantes del país. Por otra parte, Biden viajó al lejano oriente para perturbar el ambiente político y económico regional y para atizar el conflicto entre China y la provincia rebelde de Taiwán, retando la paciencia del gigante asiático, que ha mantenido la calma y ha defendido sus principios sin dejar de amenazar con el uso de la fuerza si se intenta desviar el curso de sus políticas. Mientras tanto, la situación actual de la demanda energética de Europa es asfixiante, pero podría agravarse aún más. Sus bajos inventarios del año pasado los han obligado a importar el carísimo gas licuado angloamericano, situación que se hace insostenible. Europa ha tenido que comprar petróleo ruso en el mercado oculto a través de empresas comercializadoras que lo adquieren con descuento. Inexorablemente, ellos tomarán la vía de la Asia-Pacífico para adquirir el gas que necesitan a precios mucho más altos que antes del conflicto, pero que, aún así, resultan más atractivos que el proveniente del país del norte. Los países europeos consumen 4 millones de barriles diarios que no están disponibles en el mercado formal, así que tendrán que buscar el mismo petróleo que compraban antes a Rusia y pagar más, porque como consecuencia del conflicto, los precios siguen escalando. Mientras tanto, el país de los Urales ha incrementado el suministro petrolero a los países de la región de Asia-Pacífico, ofreciendo grandes descuentos, desde donde pueden dirigirse a Europa. Con esto, garantiza que no se quedará sin mercados energéticos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.